Hola mis hermanos, bienvenidos a la clase número 3 de Evangelismo Práctico. Por el momento no está tan práctico en el sentido de salir, pero eso va a cambiar en los próximos sábados. Así que váyase preparándose, por favor, independientemente de que usted vea esta clase cuando se está transmitiendo semanalmente en la fecha que le corresponde, si usted la ve después, hágalo, hágalo. Usted no sabe. em, ¿A quién va a bendecir con la presencia del Señor? No que usted se la lleva, sino que usted le presenta la oportunidad de vivir una vida cerca de Dios. Así que a veces nos parece un poco a la ligera y decimos, pues sí, pues vea, la gente no quiere, pero es una decisión tan esencial en la vida. No sabemos si vamos a estar con vida mañana, si esta persona con la que estamos hablando va a estar con vida y nosotros quizás tuvimos la oportunidad y no tomamos acción en ello. Así que, y más cuando, digamos, que no es la forma de verlo, pero tenemos personas cercanas a nuestra vida que decimos, ah, pues bueno, pues a ver, ¿verdad? ¿Qué tal le va? Tenemos que velar también por su vida espiritual, no solo por lo terrenal, por sus necesidades, sino principalmente por su vida espiritual. Así que, por favor, mi hermano, mi hermana, pues espero que de verdad estén poniendo un poquito de, de, de ustedes para que estas clases, todo esto que se está aprendiendo, pues se pueda poner en práctica. Así que, bueno. Vamos a dar inicio con la clase número 3. Me deben sus temores. La practicidad también la vemos de este lado en que usted pierda el miedo a hablar en público, el miedo a compartir, el miedo de decir, ay, no, es que todos lo tenemos. Entonces, un poco ver que eso vaya cambiando y qué mejor, perdón, estoy subiendo a la silla, qué mejor que hacerlo entre hermanos, que sabemos que todos nos encontramos en las mismas circunstancias de aprendizaje, en las mismas circunstancias de nervio, de esto y lo otro, pues hagámoslo aquí donde sabemos de que podemos equivocarnos y hermana Carmen nos puede decir, no, hermano, eso está mal, porque no siempre vamos a decir lo correcto. Y no porque querramos equivocarnos, sino que porque quizás no lo teníamos claro, se nos olvidó, se nos fue una palabra. Y uno tiene que estar abierto a recibir retroalimentación de cómo hacer las cosas mejor, como en el trabajo, como en la vida misma. Así que, pues bueno, mi hermano, mi hermana, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para encomendar esta clase. Dios mío, Padre, muchísimas gracias, Señor, por un día más de vida que nos permites tener, por tu bendición, tus cuidados, por tu mensaje que tenemos para esta clase específicamente, Señor, que es el punto principal de todo lo que estamos haciendo en el discipulado, en nuestra vida misma. Padre, que seas tú gobernando nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro testimonio, Señor, y que podamos ser personas activas en la búsqueda de gente que se acerque más a ti, porque nos mandaste a hacer eso, son nuestras responsabilidades, Señor. Dios mío, gracias. Encomendamos a ti de principio a fin, hermana Elba, Dorina, hermana Bianchi, hermana Sandra, hermana Ivonne, hermana Michelle, hermano Víctor, hermano Juan, hermana Carmen. Creo que ahora sí no se me olvida nadie. Igual hay gente que solo escucha, no comenta ni nada, pues igual a todos ellos. Por todos ellos y ellas te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, guardando y dando palabras correctas para cuando tengan que hablar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ir a la clase de una. Aquí la tengo. Evangelismo práctico, clase número 3. Vamos, 3 de 5, mi hermano. Vamos súper bien. Fíjese que por alguna razón creo que esta clase la he disfrutado, esta materia la he disfrutado más porque la siento como un reto para mí. Todas, claro, pero en el hecho en un reto eh, de hacer, ¿verdad? De ponerme. Así es que la cosa es que no solo nos quedemos con el sentimiento, tanto usted ni yo, ay, sí, yo debería. Algo tenemos que hacer, mi hermano. Así que, pues bueno, usted tiene la oportunidad de ir a evangelizar los domingos
súmase, 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 aunque le hable solo a una persona, pero esa persona usted no sabe cuánto lo necesitaba. Así que a trabajar. O bueno, vamos a prepararnos para esa conversación y vamos a hablar ahora del punto principal de todo lo que estamos haciendo y es el mensaje sobre y respecto al pecado. Ese es el punto principal de todo, porque una persona dice conocer a Dios, pero desconoce que está en pecado o que las buenas obras no le llevan a, a la cercanía con Dios. No funciona así, hay que mostrar el pecado como lo que es. Entonces vamos a entenderlo, nosotros sabemos que nos separa de Dios, sabemos que nos hace errar al blanco, ya lo hemos escuchado varias veces, pero nosotros, porque ya estamos dentro de la iglesia, conocemos esos conceptos, pero una persona que no conoce, que no quiere conocer, que se le ha hablado de la Biblia y tiene este cierto rechazo, em, ¿cómo se le presenta a esa persona? Es como de llegarle de otro lado. Entonces vamos a ver eso y esta clase, si puede escucharla un par de veces, porque el contenido yo lo estuve leyendo el material y está muy bonito y la verdad es que tenemos que interiorizar mucho de lo que se nos deja de aprendizaje en estas clases, específicamente cómo mostrarle a otras personas lo que es el pecado, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. El primer paso para presentar el mensaje evangelístico, tenemos que comprender la naturaleza y los efectos para poder combatir el pecado en nuestra vida y ministerio. Cuando comprendemos cuál era nuestra situación como pecador, entonces podemos aceptar la liberación de Cristo. O sea, podemos ver, cuando comprendo yo que estaba en la oscuridad, y ahora estoy en luz porque estoy viendo desde la luz hacia donde estaba. Entiendo yo qué significa, entiendo yo cómo fue mi vida, entiendo yo cuáles eran los efectos de estar en la oscuridad y ahora en la luz. Entonces, cuando yo comprendo esto, porque nosotros decimos comprender y a veces no comprendemos realmente de que nos tiene esclavo, de una persona que ha nacido en un cuarto donde no hay luz, no está acostumbrado a ver la luz, cuando lo mira, de hecho sus ojos podrían dolerle. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Estamos acostumbrados, o antes de venir al Señor, estábamos acostumbrados a vivir en pecado y no veíamos la luz del Señor ni veíamos nuestra propia condición como pecadores, porque no era un concepto, ni más bien un concepto, una realidad de la que estuviésemos al tanto. Cuando me refiero a una realidad, es, usted nace en un lugar, voy a poner un ejemplo, nunca le dicen dónde está. Para usted, y nunca le dicen de que hay gente de otro lado. Para usted, donde usted vive y la gente con la que usted está son los únicos en el lugar donde vive. ¿Y dónde vive? No sabe. Puede estar viviendo en África, puede estar viviendo en El Salvador, pero no desconoce que hay más allá. Entonces, así nos pasa o nos pasó a todos los pecadores donde nacieron en un lugar donde no gobernaba el Señor y después dice, ahí hay un Dios. Y uno cerca de Dios dice, estaba lejos. Entonces, dos ejemplos. Entonces, a medida que aprendemos lo que nos enseña la Biblia acerca del pecado, el Espíritu Santo tiene más facilidad para que nos use. ¿Se recuerda la frase del pastor general? Mientras usted más se prepara, Dios más lo usa. Pues específicamente en estas preparaciones que tenemos va a venir una persona que quizás nos va a decir, ¿y a mí por qué me va a venir a hablar del pecado? ¿Y qué es eso? Si no se toca, no se siente. Ah, pero usted entonces ya viene y explica. Entonces, Dios, el Espíritu Santo va a utilizarlo a usted, estos conocimientos que está adquiriendo para poder hablar con la persona de su problema espiritual, de que no solo somos físicamente reales, sino que somos espiritualmente reales. Ahora, el evangelio que presentamos es de Jesús como Salvador. Pero entonces, ¿quién necesita un Salvador? Yo no me estoy ahogando, yo no me estoy quemando, yo no me estoy, vea.
Cualquier persona, nosotros solemos reconocer que necesitamos salvación cuando vemos un peligro. Pero espiritualmente, ¿de qué peligro se puede encontrar una persona normal? Y no voy a responder ahorita para que quiero que usted medite un poco. Una persona que no conoce del Señor, ¿qué peligro puede tener? Tiene trabajo, tiene su familia bien, está sano, está sana. ¿Qué peligro puede tener? Pues que le quiten el trabajo, se consigue otro. ¿Qué peligro? ¿Verdad? Entonces, una persona sin Cristo va a ver las cosas como eso. Entonces, nuestro deber es, como evangelizadores, eh, mostrarle que primeramente necesita saber qué es el pecado. Esa es nuestra parte, su responsabilidad, como mi responsabilidad, como la de los pastores, como la de cualquier hermano que predica, da testimonio y de hecho cualquier cristiano viviente, ser viviente, debe saber y conocer qué es el pecado para presentarlo a alguien más. Nosotros conocemos que, de hecho, erróneamente el pecado lo ponemos como en el primer pecado fue la desobediencia de Adán y Eva, pero el primer pecado fue el de Satanás, donde él quiso, ¿verdad?, ser más. Pero humanamente, ahí hubo un primer pecado, pero humanamente el pecado viene con Adán y Eva, que esa no es una manzana, no sabemos si Adán tenía el pelo cortado, ni barba, no sabemos nada. Pero este es un ejemplo, una imagen para llenar el espacio, de que como seres humanos el pecado se originó en el huerto del Edén. Ahí donde hubo la primera transgresión como seres humanos del pecado, de esta separación con el Señor. Entonces, ¿de qué forma podemos enseñarle a una persona qué es el pecado? Número uno, el pecado es una enfermedad del alma. Si usted se va al Antiguo Testamento, hablaba mucho sobre la lepra, que la lepra era una enfermedad, que era contagiosa. Entonces, y tenían que ser santificados. Y la lepra se comprende, la compara Dios al pecado, porque es contaminante para con los que estén cerca, las ropas, todo lo tenían que desinfectar. Las ropas, si no me equivoco, las quemaban, de hecho, y no podía, hasta que fuese puro, hasta que fuese sanado de la lepra, podía reincorporarse. Entonces, justamente de esta forma es el pecado comparado como una enfermedad, y específicamente la lepra, que lo que hace es nos separa de Dios y hasta que no somos limpios no podemos regresar a Dios. Entonces, Adán y Eva fueron separados de Dios, Dios dijo, ¿verdad? Se rompe ese lazo que tenía porque ellos ya ni siquiera podían vivir ahí porque solo Dios decidía que podían estar ahí. Una persona que no hubiese transgredido, que no hubiese desobedecido, lo saca del huerto del Edén y hace esa separación. Entonces, esa enfermedad que tenemos nosotros es la que nos separa de Dios. Bueno, que ya no tenemos nosotros, pues, pero a lo que nos referimos es que gracias a Dios nosotros hemos sido salvos, Dios nos ha redimido, pero cuando le presentamos a la persona, hablándolo de esta forma, dejando claro, a esta persona, esta persona inconversa, estamos hablando de a una persona inconversa, esta persona tiene una enfermedad en el alma. Esta enfermedad en el alma es comparado con la lepra, que salían llagas en todo el cuerpo, que era contaminante, hasta que no fuese limpio de eso, no podía regresar. Entonces, en perdón, Marcos 7, Marcos 7, 20, 23, 5.
habla igualmente sobre lo que contamina al hombre. Y dice del 20 al 23, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿dónde está el pecado? Se mete dentro y como una enfermedad, como un virus, actúa justamente. Entra el virus a nuestro cuerpo y se tiene efectos en nuestro físico. Comió algo mosqueado. ¿Qué nos da? Pues una diarrea. Nos pica un zancudo con virus. ¿Qué nos da? Dengue. Venimos y alguien nos estornuda la cara, entra el virus y nos da gripe. ¿Cómo pasó? Entonces, justamente la enfermedad del pecado entra al corazón y los efectos de esa enfermedad son adulterio, fornicaciones, homicidios, lascivias, envidia, insensatez, todas estas cosas que nos causan efectos negativos para con el hombre, pero principalmente para con Dios. Esa es la enfermedad. Entonces, número uno, nosotros presentamos el pecado como una enfermedad del alma. Hay gente que no se puede detener de mentir, hay gente que no se puede detener de tener una y otra pareja, hay gente que no se puede detener em, de tener de los vicios, o sea, hay muchas cosas pequeñas, uno dice, ay, una mentirita, ¿para qué? ¿Verdad? No, 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 es que mentir es mentira, lo vamos a ver más adelante también, pero es una enfermedad que está dentro del alma, que me da a mí, me causa esos efectos de estas cosas que dice en Marcos 7, del 20 al 23, que son los efectos externos de una enfermedad espiritual. Ese es el número uno, enfermedad del alma. ¿Por qué muchas personas con las cuales conversamos no comprenden que son pecadoras? Uno, porque tenemos que describirles esta enfermedad que afecta la cabeza, porque ¿qué dice Marcos? Que en el corazón se maquinan. Pero ¿dónde se maquina? Tenemos en la cabeza el pensamiento erróneo, porque si estoy lujo, ¿y qué tal si me llevo ese pistito? Lo que podría ser con $1 que se haya encontrado, que del vuelto de mi mamá, con una cosita que me he encontrado. Entonces yo me la quedo porque, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que se maquina el pensamiento, se llena el corazón de emociones erradas en el sentido de que me da una satisfacción momentánea, pero no estoy pensando yo en los efectos que van a venir de mí robándole a mi mamá. ¿Qué va a hacer? Ella ya no va a confiar en mí, pues ya no me va a, seguro me van a castigar. Vienen muchas cosas de parte de esta pequeña cosa, un pensamiento, una emoción que me lleva a la acción. Entonces, se afecta a mi cabeza, afecta a mi corazón y afecta a mis pies. Porque los pies me llevan a hacerlo. Lo pienso, me emociono y lo hago. Esa es la enfermedad en el alma. Doy pasos erróneos. Entonces, el pecado comienza cuando en nuestros pensamientos eh, viene lleno de una razón por la cual considero yo que lo quiero hacer o una emoción por la que yo lo quiero hacer y de repente, pues vengo y lo hago y ya vengo y lo hago. Segundito. Ya regresé, mi hermano. Perdone que tenía que ver algo por aquí, pero ya estamos de regreso. Entonces, como decíamos,
el pecado comienza en nuestros pensamientos y se extiende en nuestras acciones. Pasa por esas tres etapas y contamina estas tres zonas, que en realidad si nuestra cabeza está contaminada, nuestro corazón y nuestros pies, acciones en general, es todo nuestro cuerpo que está contaminado. Hay varios pasajes bíblicos que se refieren al pecado como una corrupción, como una inmundicia, y que estas dos cosas, este pecado, corrupción e inmundicia, pero igual es lo mismo pecado, nos hace inaceptables a estar frente a la presencia y la pureza y santidad de Dios. Por eso no podía estar Adán ya y ni Eva, porque no podían ya estar en la presencia de Dios siendo inmundos, siendo corruptos. Entonces, yo, corrupto, yo no le he robado nada a nadie. Estamos hablando de el fallo a la santidad de Dios, que la desobediencia no cabe en el plan perfecto del Señor. Entonces, tenemos ese pequeño problema, ¿en dónde? En el alma, que afecta la cabeza, corazón y mis acciones, que son aquí están los pies, pero en realidad son todos mis miembros, porque puedo pecar viendo, puedo pecar hablando. Y una alabanza que pone mi esposo que dice alabanza, ¿verdad? Bueno, se las pongo al final. Eh, Ayúdame, Señor, a controlar mi lengua, dice. Entonces, ¿de dónde viene la acción? Solo está aquí, no estoy moviendo los pies, pero viene acá. Y nos hace, nos separa más de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el número uno. El número dos, ¿qué es el pecado? El pecado es un rechazo a Dios. ¿Qué pasa con esto? Dios nos hizo su imagen y semejanza, ¿no? Nos dio una mente, emociones, voluntad, y dentro del cuerpo eh, eh, se rigen estas cosas, mente, emoción y voluntad. Dios creó eso, nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo para cumplir su propósito, que era poblar la tierra y estar en comunión con Él, en gloria, en alabanza, y nos separamos de Él. Entonces, Él no nos fulminó y, ¿verdad? Sino que dijo, igual quiero que de alguna forma cumplas mi propósito y conocemos todo lo que él ha hecho. Pero una de los problemas del pecado es que rechazamos a Dios, rechazamos para empezar el concepto de haber sido creados por Dios. Hay muchas teorías que están ahí afuera que dicen que fuimos creados, que fuimos evolucionados, que los aliens, de todo lo que puede imaginarse, de todo se ha dicho. Pero en cualquier zona se queda la gente, pero no en que fuimos creados por Dios. Es difícil que una persona acepte el Génesis. Decir, no, esos son historias, son narraciones, son mitos, son fábulas israelitas, porque claro, ellos tienen muchas supersticiones, pero eran problemas y hasta Dios mismo lo dice en la Biblia, Jesús después lo comenta de que, ¿verdad? De que ellos estaban como nublados, pero la palabra fue inspirada por Dios. Entonces, lo que dice la Biblia es, lo que dice la Biblia fue y lo que dice la Biblia va a ser. Entonces, porque Dios así lo estipuló y así lo creemos. Entonces, el rechazo a Dios viene desde el momento que decimos, Él no me creó a mí. Yo salí de un gusano. Yo evolucioné de un mono. Yo, todo esto pasó por la evolución, pero yo no fui creada por Dios, no fui creado por Dios. Entonces, eh, porque de cierta manera el hombre quiere creer que no necesita de Dios. Entonces, nosotros hacemos como un empuje, o bueno, las personas que no conocen, que quiero aclarar que cuando decimos nosotros hablo de la humanidad, pero nosotros los creyentes ya hemos aceptado al Señor, creemos en su palabra, como decía antes, pero el ser humano por lo general tiende a rechazar autoridades, tiende a quitarse responsabilidades, nosotros queremos todo a nuestra manera y Dios dice es a mi manera, no a la tuya. Entonces, esta enfermedad... eh, también enfermedad del alma, uno, y este rechazo a Dios nos separa, porque nosotros queremos
llenar nuestras necesidades físicas y punto. Pero no nos damos cuenta de que Dios mismo está supliendo nuestras necesidades. Él es quien realmente se ha encargado desde el principio del ser humano. Las cosas no pasan solo porque sí. Eh, Justo ahora ha pasado algo muy bueno en la familia de mi esposo y decimos, gloria a Dios. Y le decía yo a él, hay que recordar, le decía yo, que no fue por A, por B, por C, sino que todo lo que pasa y deja de pasar es para gloria de Dios y es ahí donde nos tenemos que, que albergar. Pero nosotros lo reconocemos porque ya reconocemos a Dios como nuestro creador y gobernante. No le tenemos el rechazo, pero una persona que no conoce, ¿de qué manera se puede dar cuenta que Dios cubre sus necesidades? Bueno, aceptando de que Él nos da todo, de que Él nos ha colocado para poder acercarnos a Él. Y esta es la única forma, el no rechazar a Dios, el de tener una buena vida, el de tener el derecho de esa promesa que tenía para Adán de gobernar la creación. Pero nosotros, como dijimos al principio, hemos decidido gobernarnos nosotros mismos en lugar de dejar a Dios como nuestro gobernante. Entonces, nosotros rechazamos, nos rebelamos y que ahí viene el rechazo y la rebelión, todos los demás pecados. El primer pecado, el rechazo, la rebelión, y de ahí viene todo lo demás. De ahí viene que yo soy permisiva para una cosa, para otra. ¿Ah? Para una cosa, para otra, y Dios dice, no, así no es como yo quiero gobernarte a ti. Así que, eh, permítame, hermano, perdone. Ahora sí. Es que estamos pendientes de un par de cositas. Entonces, lo que pasa es que nosotros queremos quitarle la potestad de Dios a nuestra vida. Y nosotros hacemos un par de cosas como seres humanos rebeldes que rechazamos a Dios y levantamos barreras en contra de Dios. Y esto se nota en nuestra personalidad. Digo de nuevo, estoy hablando de los seres humanos en general, porque no podemos decir ellos en la personalidad de ellos, si nosotros también estuvimos en rebeldía, en indiferencia o en incredulidad. Entonces, eh, se nota el rechazo, primero, en la incredulidad contra la verdad de Dios. O sea, no creen en la Biblia, como les decía, no creen en Dios, no creen en su obra, no creen en sus designios, no creen en sus leyes, en sus normas. No, 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 no. Para ellos, no. La indiferencia del amor de Dios. Él me ama, pues qué bueno, pero no es amor correspondido, dicen. No lo dicen así, pero es lo que están transmitiendo cuando uno le dice, ¿sabías que Dios te ama? ¿Verdad? Y la rebeldía contra su autoridad, que nada de lo que Dios dice, y de hecho lo veíamos en un estudio que estaba haciendo yo, donde en jueces 2, y decía 2:10, que la generación nació sin conocimiento de Dios. Entonces, y cuando dice el faraón, ¿y quién es Dios para que yo le haga caso? Se rebelan abiertamente con el conocimiento de que hay un Dios. Entonces, vamos a ver cada una. La rebeldía contra su autoridad. Uno, cuando Dios nos dice algo y nos rehusamos creerlo, cometemos el pecado de la incredulidad. La mente rechaza la verdad de Dios. A la luz de Génesis 3, del 1 al 5, ¿cómo dio el inicio el pecado de toda la raza humana? La culminación del pecado original se da en la cruz del Calvario. En Génesis 3, del 1 al 5, nos relata. Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no moráis. Ahí se originó y dice en el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, así, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. ¿A dónde? A los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable de su fruto. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí se originó. Ella sabía, ella tenía una cosa que hacer, obedecer, como usted y yo, pero ella se rebeló a eso. Y ahí se origina. Y esta rebelión se termina en la cruz del Calvario. Jesús cumpliendo en obediencia. Entonces Dios nos dice que nos volvamos de nuestros pecados y que creamos en el Evangelio. Nos manda a creer en Jesús para poner nuestra confianza en Él y ser salvos. Eso es obedecer, no estar en rebeldía. Entonces, regresando, nosotros rechazamos a Dios, uno, siendo incrédulos a la verdad de Dios. Dios me dijo, no coma, vengo y como, porque me dijo que iba a morir. Ahí vi la serpiente dijo, no, pero no te dijo coma. Entonces, no vas a morir, ¿verdad? Entonces, ese juego, no creemos, no le damos la autoridad de Dios en nuestra vida. Número 2 de rechazo a Dios, la indiferencia, lo que les decía. Dios me ama, pues qué bueno, pero yo no estoy interesado. Se escucha feo y siento feo decirlo, pero mucha gente eh, está en esa condición. Dios es amor y desea que nosotros como hijos suyos compartamos su naturaleza. Nos ha hecho de tal modo que solamente cuando amamos y somos amados hayamos satisfacción para nuestras necesidades emocionales. Así como Él es la fuente de toda la verdad, así también la fuente de todo amor verdadero, que es lo único que puede liberar completamente al hombre y que lo liberta. Cuando nos llegamos a sentir llenos de amor de Dios por nosotros, le respondemos con nuestra gratitud y nuestro amor. La adoración y la alabanza son simplemente modos de expresar su amor, confianza y devoción. El ritual de adoración, lo que hacemos una y otra vez, desprovisto de amor, es una formalidad vacía. Negarse a permitir que el amor sea el principio regente de nuestra vida es rechazar a Dios. O sea que Él dijo, amarás a tu Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Que esos eran los que iban a regir nuestras vidas. Porque si yo amo a Dios, le respeto, le obedezco, le sigo. Y si yo amo a Dios, puedo amar a mi prójimo porque Dios me enseña a amar. Entonces, eh, no es que, no es como muchas veces lo presentamos, simplemente, esta es la clave, de Dios me ama, sino que Dios me ama, pero porque también quiere que yo aprenda a amar, porque solo en Él voy a conocer el amor verdadero. Conocemos un amor de madre incondicional, un amor de padre protector, un amor que se conjunta, pues Dios es eso y más, pero no lo comprendemos porque rechazamos el amor de Dios. No lo comprenden estas personas porque no quieren saber, es como que, ay, no, pero como dije anteriormente también, andan de pareja en pareja llenando un vacío que solo Dios puede llenar. Entonces podemos llegar a una persona diciéndole, sí es un pecado del alma, y esto que estás haciendo es un rechazo de Dios. Y esto que tenés de diferente del amor de Dios. Y por eso es que no puedes llenar tu vida. Porque estás lejos de Dios y a Dios le pertenece. Entonces viene como todo este conglomerado de fallas que hay en la vida de una persona que no conoce al Señor. Y número 3, como parte del rechazo a Dios, es que tenemos rebeldía en contra de su autoridad. Él es hacedor, él es gobernante del universo. Ha puesto leyes morales, espirituales, naturales para beneficio nuestro. Ya una persona sin conocer a Dios sabe que matar es malo. Entonces, y están esas leyes rigiendo y
funciona un mundo y aún así hay muchas transgresiones que se pasan y entonces vemos estos fallos de esto y lo otro, pero igual él ha puesto estas leyes. ¿Qué sería el mundo sin leyes? Cada quien por su cuenta, cada quien como sea, cada quien no habría una estructura, porque un cuadro con otro cuadro sigue la ley de que va creando una base, ¿sí? ¿Vea? Si no sigue una aquí, lo pongo así, no construye nada. Entonces Dios construyó un mundo donde pudiésemos vivir con leyes. Y por eso mismo Él nos dice, estas leyes las dejé yo para ti. Y pasa, los planetas, pues ellos saben que nosotros giramos y nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿qué tal? Póngase, ¿qué tal si un día la Tierra dejara de girar? Mm, Bueno, a ver qué pasa. No sabemos. ¿Qué pasaría? Dicen que pasaría esto, que la Tierra no se puede detener, que no sé qué, pero los planetas obedecen la ley de Dios y si Dios quisiese que se detuviesen, se detienen. Y nosotros fuimos creados para obedecer la ley de Dios, pero estamos en constante rebeldía a su autoridad. Dios dice, hombre y mujer, ¿qué hay hoy? 16 más. Y al final, naturalmente, en una autopsia siempre va a ser hombre-mujer porque no hay más allá de lo que Dios dejó. Pero nuestra rebeldía, que viene del pensamiento, emoción y mi acción, tenemos 16 géneros para identificarse más, que no es como Dios lo hizo, no es bajo su autoridad esto. Entonces, el hombre cree que debe gobernarse a sí mismo en su lugar eh, y hacer lo que él quiere, pero realmente eh, tiene que acomodarse al plan de Dios en su vida. Entonces, aquí el pecado es de la voluntad, que no quiere seguir la voluntad de Dios. A diferencia de Jesús, que en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando una persona está en rebeldía con Dios, desobedece a Dios, quebranta la ley en su mente, corazón y cuerpo, a pesar de que Él nos manda a hacer lo bueno. Y Jesús, y por eso es que se cierra el círculo de, del pecado que se abrió con Adán y Eva y cierra Jesús y dice, yo vine, obedecí, me hice hombre, me humillé, hice la voluntad del Padre en mi vida, su perfecta voluntad. A diferencia del hombre que vive en rebeldía y nosotros cuando vivimos en rebeldía estamos fallando contra Dios, nos estamos alejando, estamos blasfemando contra su obra hecha para con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad. Y una persona que no conoce, le dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? ¿Qué? Ya lo vimos. El propósito de Dios es caminar cerca de Él, estar junto con Él, llevar una vida, usted puede tener planes, metas, y Dios pone, quita, porque aceptamos su gobernancia en nuestra vida y decimos, bueno, es la voluntad del Señor. Y voy a ir trabajando, pidiendo, porque hacer esto, poniendo mi esfuerzo en esto, y Dios va a respaldar esto de acuerdo a su voluntad, porque lo que Él quiere es que sea una vida perfecta y agradable, pero tenemos que entregar esa parte a Él. Ahora, ¿qué es el pecado? Primero vimos que era eh, el rechazo a Dios, que es lo que acabamos de ver, segundo, y el primero era la enfermedad del alma. Enfermedad del alma, uno, dos, rechazo a Dios, ya se me olvidó. Y número tres, errar al blanco. Cuando Dios nos ha creado, aquí está el propósito, con un propósito a cada uno de nosotros en calidad de ser hijos suyos, para amarle, para honrarle, para disfrutar de su amor para siempre.
Caminar con Dios aquí y compartir su gloria eterna es el propósito de nuestra existencia. Cualquier cosa que nos aparte de ese propósito, que nos impide esa meta, es pecado. Si yo no estoy aquí para compartir su gloria eterna, o sea que no puedo estar cerca de Él, entonces estoy, estoy lejos. Si no estoy cerca, estoy lejos. ¿Qué me mantiene lejos? El pecado. Entonces, esta persona se equivoca, pero ¿en qué se equivoca? Ahora, de las palabras originales para designar el pecado, hay dos que son. La primera es pasha, que significa transgredir, traspasar la cerca. Eso significa que al desobedecer, la primera pareja traspasó la cerca, traspasó el límite, Adán y Eva. Y el ser humano pasó a vivir en un ambiente que no era en el que había sido creado originalmente para él. La segunda es chata, que significa no dar en el blanco. De esto se desprende el pecar. El ser humano ha fallado en el objetivo verdadero de la vida y se ha convertido en un alienado. Vive en desobediencia, en desorden, siguiendo objetivos equivocados que lo hacen equivocarse. Y de estas dos palabras, entre pasha, que es transgredir o o traspasar la cerca, y la segunda, que es chata, que no es no dar en el blanco, la que más se usa en la Biblia es la segunda, porque nos está diciendo que vivimos una vida desordenada con objetivos equivocados. Entonces, ¿qué nos sugieren estas dos palabras? Que no dar en el blanco nos imposibilita tomar decisiones correctas. Nos imposibilita reconocer nuestras facultades y decir, esto es el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Eso es errar al blanco. ¿Qué es el pecado? Equivocarse. ¿Pero en qué me equivoco? Yo tomé la decisión correcta. ¿Me van a pagar más? Pues sí, me voy. Me van a pagar más, yo me voy. Pero cuando yo estoy tomando decisiones con sabiduría, de la mano de Dios, en su voluntad, quizás cambiarme de trabajo no era la solución correcta. No era la dirección correcta. Porque erro al blanco, porque tengo nublada mi visión. Y eso es el pecado. Tengo nublada la visión y tomo decisiones en las que considero de que está bien que yo me vaya con esta persona sin obedecer lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué metas equivocadas apunta la gente? La flecha que se desvía se aparta de la dirección dada por la mano del que disparó. Es un buen símbolo de la perversión del pecado. Este desviaje, esta desvía y pervierte la mente, las emociones, la voluntad, ¿verdad? Mente, corazón y mis miembros, mis pies. El pecado es el uso erróneo de la vida, tornado a propósito los instintos y las facultades que Dios nos ha dado para nuestro bien. El ejemplo de tener 16 géneros más es porque nuestra mente, emoción y voluntad han querido así que existan más. Cuando Dios dice, creo que te fuiste por el otro lado. Yo ya lo dejé listo y es aquí. ¿Por qué vas para allá? ¿Verdad? Cuando le dicen, mira, anda, tráeme, ¿y para qué vas para el cuarto? Que no te dije que fueras por tal cosa. Eso es equivocarse porque tiene una meta equivocada en su corazón, tiene nublados los instintos y las facultades que Dios le ha dado los pies, le ha dado la mano, el corazón, la mente, pero no están enfocados al propósito correcto. Y ahí es donde se equivoca la gente. Está errando de esa forma. Las decisiones que toma en su vida eh, eh, no están de acuerdo al plan perfecto de Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que sinceramente siguen en un camino errado? Cuando el ser humano no se conforme a las normas de Dios, para él se halla en pecado. En cambio, Jesucristo es la demostración perfecta a las normas divinas. Al igual que Belsasar, somos pesados en balanza y hallados faltos. Ser justo es conformarse a las normas impuestas por Dios en cuanto a la vida correcta. La única manera en que podemos lograr es dejar que Cristo vive en nosotros y nos haga partícipes de esa justicia. Sin Él,
nunca podremos hacer el bien que deseamos hacer. O sea, que tampoco usted va a decir que va a hacer las cosas perfectamente si Cristo no vive en su vida, si no gobierna Él, si no dirige Él, si no la flecha no la tiene Él en la dirección correcta, usted va a apuntar a otro lado porque se equivoca. Entonces así es una persona que no conoce al Señor. Constantemente vive equivocándose. Sinceramente vive en un camino donde no se han dado cuenta que ni siquiera se están equivocando. Ese es el problema. Ahora, dijimos, enfermedad del alma, 1. Rechazo a Dios, 2. Errar al blanco, 3. ¿Qué es el pecado? Punto número 4. Tenemos que nosotros mostrarle a la gente que es una necesidad. Jesús, el gran médico, se ofrece para curar a los hermanos de la terrible enfermedad del pecado, pero muchos no se interesan porque no se dan cuenta de su estado. La única manera de salvarles la vida es convencerlos de su necesidad, mostrarles el diagnóstico que es el médico que ha hecho de su situación, que el médico ha hecho de su situación. Jesús es el único camino. Así que al final, en esta enfermedad del alma, en este rechazo a Dios, en, en, en este equivocarse con decisiones que yo cuando estaba joven tomé un par de decisiones. Entonces, con Dios en nuestra vida, que Él reine su voluntad en nosotros, porque podemos nosotros seguir queriendo hacer nuestra voluntad, aún estando en Jesús, pero eso es para otro tema, este es para el que no conoce. Debemos mostrarles la necesidad. Y cualquier persona en la condición que esté afuera, con mucho dinero, con poco dinero, con mucha salud, con poca salud, con una familia, sin una familia, en la condición en la que esté. Pero si no tiene Jesús, nuestra tarea es mostrarle que es una necesidad, que el pecado me trae consigo la necesidad de Jesús en mi vida, porque Jesús es quien debería de estar ahí. Entonces lo que pasó fue que se rompió, pero el plan original era estar unidos. Entonces, después de que hemos hablado todo esto, le mostramos cada una de las partes de qué es el pecado. ¿Quién se encarga de convencer a las personas para la operación que necesitan para salvar su vida? El Espíritu Santo. No es por sus palabras maravillosas, sino que es Dios hablando a los corazones a través de usted y de mí. Y lo vamos a ver en Juan, que aquí lo ando buscando. Juan, Lucas 16, dice. Porque, ¿sabe? A veces tenemos mucho temor de ir y decir y esto. Y claro, la verdad es que considero que es importante tener el respeto de no equivocarse, de decir, Dios mío, por favor, habla tú, porque si no la tomamos a la ligera y podemos decir cosas que llevan a una persona a otro lado. Y dice, la obra del Espíritu Santo, el título desde el 4:30, y dice en el 8, y cuando Él venga, quien el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, qué bonito ese versículo, ¿no? Toda esa porción. Entonces, no es tarea de nosotros, más bien, llevar la palabra, pero quien convence es el Espíritu Santo. Entonces, en todo esto, ya hablamos de qué es el pecado, cómo hay que presentarlo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? 1, mostrarle su culpabilidad. ¿Quiénes son las personas que representan un reto más difícil de ganar para Cristo? Dejar la resistencia al Espíritu Santo. Hay personas que pueden estar de acuerdo en que los alcohólicos y los criminales necesitan ser salvos, pero dicen las cosas buenas que hago tienen mayor peso que las pocas que hago, malas que he hecho, no miento, no engaño, no peleo con los vecinos, soy bueno y no necesito nada de eso. Entonces, esta es una de las primeras cosas con las que hay que luchar, mostrarles de que
va más allá de ser bueno o malo, sino que de ser, de hacer obras buenas y no matar, no robar. Va muchísimo más allá. Es un estado espiritual, una enfermedad espiritual. ¿Qué ocurre sin saberlo? Cuando sin saberlo tenemos una mancha de tile o grasa en la cara y no nos vemos en el espejo. En Santiago 1, del 21 al 25, nos dice que lo mismo pasa con la convicción del pecado. Hasta que lo vemos a la luz de la palabra, yo me doy cuenta que no hay mentiras grises, que no hay mentiras blancas, todo es mentira. Entonces, a la luz de la ley de Dios, cualquier error es error fatal. No medio, sí, no, que como nosotros, no, 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 es sí o no. Desobediencia, obediencia, no hay más. ¿Qué pasa? ¿Cómo demuestra su culpabilidad? ¿Será necesario quebrantar todas las leyes para ser transgresor de la ley? No, con una que se quebrante somos culpables. Todas las cosas buenas que podemos hacer no podrán borrar la culpa de haber quebrantado una ley de Dios, que fue hace muchos años quebrantada. Está ya marcada en nuestra línea de vida. Error, separación. Entonces, quizás en este momento me estoy portando bien, pero ya transgredí la ley de Dios. Entonces, mostrarles esa culpabilidad de que a la luz de la ley es como lo puedo ver, de que un fallo hace muchos años sigue siendo un fallo, eh, y que no es por ser bueno, por acciones buenas, va más allá de eso. Ahora, ¿será conveniente hablar desde el púlpito acerca del pecado? Sí, con todas de la ley. Moisés y los profetas hablaron sobre Dios, de idolatría, desobediencia, injusticia, hipocresía. Jesús llevó todo esto a denunciar el pecado del egoísmo, pensamientos lascivos, actitud crítica, incredulidad. Los profetas y Jesús mostraron la culpabilidad y exhortaban a arrepentirse. Ya mostraban, porque la ley era como no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Y pensaban que el adulterio era solo ir y estar con la persona. El adulterio venía desde aquí. No, no venía, viene desde aquí. No era solo la acción, ya había pensamiento, emoción y acción. El hombre no le gusta que le recuerden que es pecador. Por eso el pueblo apedreó a muchos de los profetas y crucificó a Jesús. Quizá no le guste la verdad que usted le diga, pero tiene que tener tacto y el Espíritu Santo va a hablar a través de usted. Los que predican contra el pecado pueden esperar oposición. Lo que le digo no le va a gustar. Dos, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros? Aparte de mostrarles su culpabilidad, mostrarles el peligro. ¿Peligro de qué? ¿Ha pensado alguna vez, como decíamos anteriormente, qué pasaría si no hubieran leyes? Pues del mismo modo, en la sociedad, nosotros vivimos conforme a leyes morales, naturales, espirituales, y sin estas hay desorden, destrucción. Entonces, mientras mejor comprendemos los resultados del pecado, con mayor urgencia obraremos para tratar de salvar a las personas. O sea, que el peligro de estas personas son seis. ¿Qué peligros tiene? Número uno, la separación. Lo que dijimos, se rompió. El pecado separa a los seres humanos de Dios, los separa unos a otros y también los aleja del hogar que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Qué separa al hombre de Dios? Pues la voluntad de separarse. El hecho de decir, yo no quiero conocer a tu Dios, no quiero la autoridad de tu Dios, yo no voy a obedecer a tu Dios. Esto es lo que separa al hombre. Y Dios dice, yo no puedo estar con alguien contaminado, que dijimos, como la lepra, entonces nos separamos, ¿verdad? Ese es uno de los peligros, estar lejos de Dios. Otro peligro, el error. El error, el pecado, me ciega, no me deja ver la verdad a la luz de la palabra, porque en mi cabeza estoy en lo correcto, pero estoy siendo necio, ¿verdad? Y rebelde delante de Dios. Y creemos que lo que estoy haciendo yo está bien, porque, qué sé yo, no me quiero meter a temas dedicados, pero usted piensa de que porque... eh, es que mejor no digo nada, pero
vamos a esto, de que una persona se le ve mal el vestido y le digo yo, lo más sencillo, ¿verdad? Y le digo yo, no, no, pero si te ve bien guapa, para subirle la autoestima. No cree que esta persona, se va a sentir mejor, aunque sienta desagradable al principio. Mira, fíjate, es que no se te ve tan bien porque hacerle ver, ¿verdad? Esto, con cariño, con amor. em, pero si te lo quieres poner igual, pues ya es cosa tuya, ¿verdad? No estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad, pero no la estoy cegando. Entonces el pecado me ciega. Considero yo en mi mente, en mi corazón y mis miembros de que estoy haciendo lo correcto. Pero esto me está separando de Cristo y me hace equivocarme y creer teorías propias, teorías externas, filosofías que lo que hacen es enceguecer. Eh, y pues esta persona está tan ciega que se va más a lo profundo porque no ve la oscuridad. El infortunio, el niño cayéndose. El pecado separa a una persona de Dios y la priva de bendiciones que provienen el gozo, la paz, el amor, la autorrealización y la verdadera satisfacción de la vida. Porque no es el tener dinero, el hacer esto, el otro, sino que el gozo, paz y amor que vienen de Dios, nadie más nos lo puede dar. Nadie. Porque Dios llena eso en nuestra vida. Y esto nos ayuda a darnos cuenta que tener una vida realizada no quiere decir haber cumplido con una carrera, haber cumplido con casarme porque todo el mundo se casa, sino que Dios dice, este es el plan que yo tengo para ti. Tú estás cumpliendo mi propósito, pues yo te bendigo con tu carrera, tu matrimonio, tus hijos, tu esto, una iglesia. Te bendigo con esto. Y entonces encontramos la satisfacción verdadera, no en las cosas, sino en Dios. Eh, los sufrimientos que han aparecido en el mundo aparecieron como consecuencia del pecado. Nos hallamos en un conflicto entre el bien y el mal. Dios nos habla y nos invita a seguir su camino. En cambio, el diablo intenta arruinar nuestras vidas. Él es el copión que quiere hacer lo opuesto. ¿Y qué pasa? Pues el otro peligro es la esclavitud. El que es esclavo no tiene la potestad de hacerse libre por él solo. Y eso es lo que pasa con el pecado. Nosotros no podemos liberarnos, Jesús nos libera. Entonces, porque en Jesús encontramos la resistencia a decir no, en Jesús encontramos ese, buscadme a mí y el pecado irá de ustedes, pero ¿dónde tienen que estar? O sea, es como una cosa a la otra. Mientras más la persona se rinde al pecado, más aumenta el poder sobre el pecado. Lo que decíamos, que me enceguece tanto que va ganando territorio sobre mí. Me voy más al oscuro porque ya todo está oscuro, no sé para dónde estoy yendo. Entonces, toma potestad sobre la vida de una persona. Y finalmente, el peligro es el juicio, porque pensamos que la vida, o se piensa, o la gente piensa más bien, que la vida se termina aquí y ya estuvo. Aquí dicen, aquí se pagan las cosas. Pues, claro, hay ciertas cosas que van a pasar la factura aquí, pero el juicio eterno va a decidir si usted creyó o no creyó. Y porque hay más aparte de lo que vemos. El pecado nos lleva al juicio ante Dios, nos hace reo de la muerte. Dios nos ama tanto que vino a sufrir el castigo por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar y ahora, por su muerte, tenemos el perdón a este pecado, tenemos la liberación. Y para todo aquel que cree, pero ¿qué le sucede al que rechaza? Pues en Romanos 2 del 1 al 11, el 16, Juan 3, 18 al 20 y Hechos 9, 27, nos dicen que el que no esté, pues va a ser condenado en el juicio de Dios, en el juicio eterno. Y finalmente, se recuerdan al principio que dijimos eh, que el problema que le dijo, no, no morirás. Sí había muerte, sí había muerte. Ella ni siquiera sabía que era, qué sé yo, el dolor. No sabía ni siquiera eso, porque no fue creado con ese propósito. Pero conoció el dolor, y si conoció el dolor es porque hay un fallo y hay algo. Entonces va una cosa creciendo a otra. Hubo muerte, pero hubo una muerte primero espiritual y después una muerte física, que es la que todos vamos a pasar. El pecado lleva prisionero a una muerte que está más allá de los límites de nuestra imaginación
que nos lleva al sufrimiento eterno, pesar, remordimiento, sin esperanza de liberación, separados eternamente de Dios y de todo el bien, encerrada para siempre con la presencia de Satanás y sus demonios. Mateo, Romanos y Apocalipsis. Y finalmente es esto, presentarles de que hay algo más aparte de esta vida y que para eso, como cuando uno va de viaje, tiene que estar preparado, porque no saben en qué momento va a estar el ticket, el busito esperándolo. No saben qué momento, no sabemos. Por eso tenemos que estar listos mientras estemos con vida de llevar a estas personas al Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, mostremos a otros el camino hacia Dios, a Dios. Eh, Hoy hablamos solo de esto, tenemos que comprender muy bien el mensaje, hablar, interiorizar un poco esto, porque a veces la gente nos puede decir, sí, es que no puedo dormir por las noches. ¿Por qué no puede dormir? ¿Qué está pasando en su vida que no puede dormir? Está teniendo ataques de ansiedad, de enfermedades, y la ansiedad ya ahora es un sentimiento que hace años nadie vea, por más que se sufriese, no se le daba importancia y van aumentando las consecuencias de la separación de Dios, se van incrementando como un virus, se multiplica. Así se han multiplicado los efectos del pecado en este reino. Pero al que vamos y al que les hacemos la invitación para el que quiera ir, allá está todo lo correcto, el propósito de Dios y el plan perfecto de Él, que no era estar en sufrimiento, ni en llanto, ni en nada, sino que estemos todos en un amor con el Señor, viviendo en frente a su presencia. Así que su tarea, estoy esperando sus temores, me los manda. Y ahora quiero que prepare un video de 5 minutos hablando sobre qué es el pecado. Ya hablamos de 4 cositas principales. Quiero que se prepare un poco como para defenderse, pero cuénteme, según usted, un resumen de lo que hemos hablado en esta clase, ¿qué es el pecado? 5 minutos, video al WhatsApp, los espero. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias por su atención. Y pues a darle, mi hermano, a seguir adelante. Dios mío, Padre, te damos gracias por este día, por este mensaje hermoso que tienes para nosotros, que quizás nosotros lo aprendimos en diferente forma, quizás unos de golpe fueron confrontados con todas las fallas, Señor, pero hoy, el día de hoy, somos confrontados que cualquier cosa que nos aleja de ti no viene de ti. Señor, te pedimos que nosotros, como ya conocedores tuyos, regresemos, si estamos un poco lejos, a tu camino, al camino donde queremos llevar a otros. No puedo llevar a alguien y decirle, venite conmigo si yo no estoy yendo hacia Dios. Dios mío, primeramente te pedimos que seamos nosotros, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros miembros, yendo y viéndote a ti, Señor, para poder llevar a otros de la mano y decirle, ven, que vamos juntos en este camino hasta que Él nos llame a su presencia. Padre, gracias por el discipulado, por cada uno de mis hermanos, por tu bendición y cuidado, Señor. Te pedimos que seas tú siempre gobernando nuestra vida, Señor. Que comprendamos que tu amor va más allá de lo que nosotros hemos conocido e inclusive imaginamos. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la congregación, estas clases, los alumnos, los profesores, para que tú les bendigas, les guardes y todos de una u otra forma cumplamos el propósito por el cual nos has puesto en este discipulado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado en la 4ª clase. Ya, póngase listo, póngase lista. Hasta luego.